Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. En esta ocasión con el tema Estar preparados. Soy Alejandro Márquez. Si les ha gustado, denle manita arriba y no dejen de suscribirse. En estos momentos comenzamos. Estar preparados, porque la vida no es eterna. En un día aparentemente normal, transcurre tranquilo y de repente suena el teléfono pidiéndome que abra la puerta del zaguán. Y al momento acudo y me percato que ya está llegando la hora de salir a un compromiso que tengo, faltándome 50 minutos para la cita. No delego que me ayuden mis hijos y acudo a abrir. Se dispone a ayudarme una persona que está trabajando con nosotros ahorita y le comento que ya no tiene el candado, que la puerta se puede abrir, y entre los dos la abrimos, yo al lado izquierdo y él a la derecha, cuando de repente una de las puertas se viene abajo y esta persona intenta que no caiga, llevándose el peso hacia su cuerpo, y cae, y esto fue en cuestión de segundos. Como reaccionó la persona queriendo detener la puerta, y salió con golpes leves en la cabeza y el golpe de la caída de su cuerpo, y cómo salió debajo de ella fue indescriptible, porque no supimos cómo reaccionó y yo quedé paralizado sin reaccionar inmediatamente. Esta experiencia nos da la respuesta que en segundos todo puede cambiar, y esta es importante analizarla, porque nosotros que estamos en la necesidad de cuidar a nuestro adulto mayor y que estamos expuestos a las sorpresas por parte del mal funcionamiento de los órganos por el paso de la edad, que se nos tiene que presentar, porque la longevidad ahora es más larga, con mayores problemas al deterioro físico. En otras palabras, si queremos que nuestros problemas de cuidadores aminoren, es conveniente darle el valor a la vida y estar vigilando con responsabilidad para así evitar los pequeños accidentes. No sabemos a qué hora ni cuándo nos va a llegar el momento de partir, ni que nos pueda suceder cosas, por insignificantes que nos parezcan, porque nuestro adulto se puede caer accidentalmente al piso por un resbalón, si se le doblan los tobillos, por estar entumido algún músculo, o que se desequilibre y caer, por algún mareo, por pisar mal o simplemente sin ninguna causa aparente. Y la manera como caemos también no la conocemos, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. Podemos fracturarnos los pies, las rodillas, los brazos, una mano, darnos golpes en la cara, en el mentón, en la cabeza, en la frente, en la nuca, y que estos nos hagan perder momentáneamente la conciencia. Esto parecería algo abrumador, sin embargo no lo es, porque si estamos conscientes de todo lo que nos puede pasar, los riesgos serán menores. Sabremos entender que debemos de estar pendientes y vigilantes sin exageración. Recuerden que no podemos darnos el lujo de pensar en forma negativa, sabiendo que nos traumatizará
nuestra labor. Si somos presa fácil de martirizarnos y nos incapacitaremos al pensar abiertamente. Si nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, entonces veremos el lado oscuro de cualquier problema. No se trata de oprimir nuestras emociones negativas, sino de saber aprovechar las experiencias de buenas informaciones y evitarlas, vivirlas. Debemos canalizar con objetividad la información obtenida y así no nos haremos ningún daño físico ni emocional, porque evitaremos el pesimismo que nos destruye fácilmente. Por momentos breves pasaremos bien nuestras experiencias. No será fácil de salir del círculo vicioso que nos conduciría solo dándole vueltas al problema sin encontrar fácilmente las buenas respuestas y soluciones a lo que vayamos enfrentando. A los jóvenes que son más abiertos a sus oportunidades tienen la necesidad de respetar a sus adultos y así les pedirán ayuda gradualmente. Y no debemos exagerar la buena voluntad de nuestros jóvenes porque necesitamos que ellos nos contagien de buenas intenciones que tienen y de sus oportunos puntos de vista, que como se mantienen ajenos a la carga, sus soluciones nos resultarán más objetivas y frescas, por ser más ágiles mentalmente que nosotros, los adultos. Trabajando juntos, podemos formar un buen equipo para el cuidado de nuestro ser querido, que merece lo mejor de nosotros, y sirviendo con entusiasmo, lograremos la tranquilidad, la paz y la armonía para vivir de una manera positiva y generosa. Yo les aseguro que si hacemos el esfuerzo por dar lo mejor de nosotros mismos, vamos a lograr obtener un sentido de servicio en nuestras vidas y nuestra calidad humana nos precederá en toda nuestra existencia, en todos nuestros actos, beneficiando a las personas que nos rodean. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Activen la campanita para que reciban las próximas notificaciones. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.